bajo la lupa divina. Bueno, hemos hablado en el primer tema acerca de que sí hay que ayunar para que podamos nosotros los creyentes echar fuera demonios. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de que cuál es el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hoy, ¿qué tenemos? Pues nada más y nada menos que el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa eso? Que Pablo recomienda y que también él hizo una actividad así, de entregar a alguien a la actividad demoníaca. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? Como que no es parte del fundamento del cristianismo del amor. Bueno, vamos a leer nuestro texto para analizar el contexto. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, ahí tenemos nosotros nuestro registro bíblico y dice así: se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y de tal clase que no se da ni entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. Y vosotros estáis hinchados o envanecidos, dice otra versión. Y no tuvisteis más bien duelo para quitar de entre vosotros al que cometió ese ultraje. Por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si me hallara presente, ya sentencié al que esto cometió. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, entregad al tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, tenemos otro texto también que queremos compartirlo, en 1 de Timoteo 1:20. En este vemos aquí, en el que leímos, que Pablo, él recomienda a la iglesia que una persona sea entregada a Satanás. Pero acá Pablo nos dice, en este pasaje, Himeneo y Alejandro, que entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el contexto? En primer lugar, reitero, Pablo dice, yo entregué a Satanás, a Himeneo y a Alejandro. Y acá, en el asunto de Corinto, él recomienda a la iglesia para que haga esa misma actividad. Bueno, veamos el contexto. En la Biblia dice que oigo que entre vosotros hay alguien, y prácticamente era una persona que, llamándose cristiano, iba a la iglesia de Corinto, pero nada más y nada menos con su madrastra. Iban como creyentes, sin remordimiento, sin que los líderes de la iglesia lo pudieran disciplinar o amonestar. Y prácticamente fue un escándalo público, una vergüenza pública que estaba pasando la iglesia del Señor, y los hermanos, los líderes, pues dice que estaban envanecidos. ¿Por qué estaban envanecidos? Es posible que este hombre haya sido de una buena posición económica, una buena posición social, y pues los hermanos estaban felices de saber que alguien importante de la sociedad era parte de sus miembros. No sabemos si lo habían bautizado o no. Entonces, Pablo, cuando se entera, le dice al liderazgo, ¿cómo es posible que ustedes toleren eso? Y yo ya he juzgado tal acción. A esa persona, dice, sea entregado a Satanás. El pecado de la iglesia era la tolerancia. Tolerar el pecado, bueno, no era cualquier clase de pecado, era un pecado gravísimo, aunque obviamente Dios no tiene una balanza en el cielo para ver qué pecado pesa más y otro menos. La Biblia dice en Santiago 1:10 que el que infringiere un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Entonces, había un problema y Pablo les da la solución a los hermanos, a la iglesia de Corinto. El tal sea entregado a Satanás. Bueno, pensemos bien. La palabra entregado significa debe ser abandonado. No debe recibir la protección y la aprobación que ustedes le están dando a ese pecador.
debe ser separado de la iglesia. No deben permitirle que siga yendo a la iglesia, como que no pasa nada. Entonces dice, hagan algo, no lo dejen entrar, no le den su protección, y vale la pena que esa persona que no ha comprendido la magnitud de su pecado, creo que Satanás podrá disciplinarlo, golpearle, quizás su parte física, como pasó con Job, pero el instrumento de disciplina para causar arrepentimiento era realmente Satanás. A veces Dios utiliza a Satanás como un látigo disciplinario, que obviamente pues no lo quiere Dios, pero por su voluntad permisiva, obviamente que así lo hace. Entonces, en este caso, eso pasó. Ahora, la Biblia dice que en 1 de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que Satanás es el príncipe del poder del aire. Entonces, él está operando y él puede, al sacárselo al hermano de la protección que estaba recibiendo, de liderazgo, entonces ahí podía intervenir Satanás, con ese propósito de que él comprendiera que necesitaba enmendar su vida, arreglar su vida, poner su vida en orden. El propósito era eso, separarlo de la iglesia para que quede al amparo del mundo de las tinieblas, porque hay dos mundos en todo el universo: el mundo de las tinieblas y el mundo de luz. Satanás gobierna en el de las tinieblas y Dios gobierna en el de la luz. Cuando alguien no está bajo el amparo del reino de luz, obviamente que estará bajo las amenazas y la destrucción del príncipe de las tinieblas, Satanás. El propósito entonces era separar a esa persona para que pueda ser disciplinado, para que su alma se salve, para que su alma se salve. No era con un fin de venganza, de odio, de ninguna manera. Era con un propósito específico. ¿A favor de quién? De él mismo. Ahora, y parece que el consejo de Pablo dio resultado, porque en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 5, algo interesante. El hombre parece que se arrepiente, y mire lo que dice del 5 en adelante. Si alguno me contristó, no me contristó solo a mí, sino en parte, por no exagerar a todos vosotros. Al tal le basta esta reprensión hecha por muchos. Bueno, ahí Pablo nos comenta los resultados de esa entrega a Satanás. Parece que él deja su pecado y vuelta va a la iglesia, pero los líderes de la iglesia parece que ya no lo querían recibir. Y Pablo le dice, si ese hombre ya abandonó su pecado, ya recíbanlo, ya no le impidan que él pueda seguir siendo un creyente como debe de ser. Bueno, y parece que los hermanos pues entienden eso y lo reciben otra vez. Ahora, la pregunta latente: ¿podemos hoy, o quién puede entregar a Satanás a una persona? ¿Lo podemos hacer hoy en día? Bueno, no hay un mandamiento en la Biblia para que lo hagamos de manera abierta. Pero ¿y por qué Pablo lo hace y lo recomienda a la iglesia? Bueno, en ese caso recuerde que fue, me imagino yo, un permiso especial que Dios le concede a este hombre llamado el apóstol Pablo. Si alguien pues llega a un nivel de Pablo, pues no sé si Dios le revele para que también él pueda tener esa licencia para entregar a alguien a Satanás. Y en segundo lugar, Pablo le dice, la iglesia debe de reunirse y háganlo. Pero reitero, no hay un mandamiento determinante para que nosotros lo podamos hacer. Porque imagínense, todo el mundo, pues entregar a Satanás a cualquier persona que no le cae bien, o cualquier persona que de pronto anda en adulterio, y pues es una entrega a Satanás a diaria. Entonces, era un pecado, reitero, muy grave, y en este caso, en el contexto, dio resultado. En conclusión, mis queridos televidentes, el pecado de la iglesia era que estaba tolerando
estaba siendo permisivo el liderazgo al permitir que este hombre que estaba yendo con su madrastra, como una pareja normal, común y corriente. Entonces, el pecado de tolerar es lo que Dios no soporta. Y cuando se sale de la protección divina, al no permitirle ir a la iglesia, entonces recibe la disciplina como ya hemos analizado. Bueno, esto es lo que queríamos compartir en esta tercera parte de Bajo la Lupa Divina. Dios mediante, la próxima semana vamos a compartir acerca de, ¿está en vigencia ahora el ministerio de apóstol? ¿Cuándo podemos reconocer y aceptar a alguien como apóstol? Porque, bueno, hoy en día casi ya no hay pastores, ya no hay siervos, ya no hay maestros. Todo el mundo, pues, desea ser considerado apóstol, como que el ser apóstol es de un rango mayor y el de ser pastor como que se va quedando de nivel. Bueno, ¿qué dice la Biblia referente a eso? Porque vale llamar apóstol a alguien que realmente tenga, como dijo el apóstol Pablo, vosotros sois el sello de mi apostolado. Bueno, la próxima semana entonces estaremos aquí. Recuerde, muchas gracias por estar aquí en Baruch TV. Dios les bendiga grandemente.